finalmente el fascículo fronto-occipital inferior, como su nombre lo indica, frontal como occipital, fronto-occipital inferior. Esos son los fascículos de la reacción larga. Rápido, rápido. Ahora tenemos las fibras de proyección. Las fibras de proyección pasan tanto hacia el cerebro o fuera del cerebro por la cápsula interna.
calota por abajo y ahí se encuentra su tálamo. Entre el tálamo y la calota del mesencéfalo. El núcleo subtalámico de Lewis es un núcleo que tiene forma biconvexa, un lente biconvexo, el núcleo subtalámico de Lewis. Entonces se encuentra por debajo de la zona inserta y por encima de la sustancia negra. Y lateralmente se encuentra ubicado en la zona de, y esta es la cápsula interna, y este es el pie del pedúnculo, en la zona de transición, en la parte medial, por dentro, de la zona de transición, entre la cápsula interna y el pie del pedúnculo, que estaría aquí, como límite lateral. De arriba hacia arriba tiene la zona inserta, y hacia abajo tiene la sustancia negra. Pero lateralmente está ahí, en la zona de transición entre la cápsula interna y el pie del pedúnculo. Recibe fibras, sobre todo de la corteza, zona córtico subtalámica de la corteza. El globo pálido, zonas pálido hipotalámicas. De la sustancia nigra, son las nigro hipotalámicas. Y del núcleo tegmental pedúnculo continuo, está la tegmento subtalámico. Son las aferencias. Y las eferencias son las subtálamos parietales hacia ambos partes del pálido, a la parte lateral y media, y las subtálamos nigritas. Son las eferencias. Aquí tenemos la zona inserta. La zona inserta se encuentra medialmente al tálamo, ¿no? Medialmente al tálamo es como una prolongación de la sustancia reticular del mesencéfalo, que se dirige hacia arriba por la parte medial del tálamo, la zona inserta. Y recibe las fibras más que nada de la corteza frontal, de la corteza motora, corteza motora y fibras del nico medial, colaterales del nico medial. Y fibras eferentes van hacia la protuberancia, hacia el área septal, se encuentra tegmental, hacia el tegmental. Si ustedes tienen aquí el tubérculo coriámeno superior y aquí el otro tubérculo coriámeno superior, aquí tienen la comisura posterior y el área tegmental ventral se encuentra aquí, en la parte más rostral del tubérculo coriámeno superior por fuera de la comisura posterior, esa es la pretectal. Y también manda fibras hacia la corteza motora. Pretectal. Pretectal, eferencia. Acuérdense que uno de esos núcleos pretectales es el núcleo al cual llegan los estímulos luminosos. Llegan al área pretectal y el área pretectal los manda al núcleo esfínter hueso bilateral. Ahí se integra el reflejo consensual.
comisura apenular. Comisura apenular. La glándula pineal, que se encuentra por detrás, se inserta por una parte en la comisura de la vénula y por otra parte en la comisura posterior. Ahí se inserta el tallo de la pineal. Y entonces queda una especie de una hendidura ahí, que es la prolongación en el racioso pineal del tercer ventrículo. Aquí estaría esta es la cara interna del tálamo. Aquí estaría la otra cara interna del tálamo, lo que está en el centro del tercer ventrículo. Entonces ahí se encuentra el receso pineal del tercer ventrículo. Es como que si el líquido se metiera dentro del tallo, porque tiene como un conducto. Por eso se llama receso, es una continuación del tercer ventrículo. Y el tallo se une tanto a la comisura venular como a la comisura posterior. Y tenemos la pineal. Ese sería el borde posterior del tercer ventrículo. Las estructuras del borde posterior del ventrículo. Entonces, una vez que terminan estas fibras en el núcleo de la vénula, las fibras diferentes en el núcleo de la vénula forman un fascículo que se llama fascículo apénulo peduncular. Apénulo peduncular. O fascículo retroflejo de Meynert, que va a terminar en el núcleo interpeduncular de Meynert. Esas son las estructuras que forman el epitálamo. Ahora vamos al hipotálamo. El hipotálamo, ya saben, que forma del tercer ventrículo. Llega así, vendría para acá así. Ahí está la cara medial del tercer ventrículo talámica, y esta es la cara medial del hipotálamo que forma la base y la porción lateral. Pero las estructuras que forman el hipotálamo son el quiasma óptico, el infundíbulo, o tallo de la hipófisis y el óvulo neural. Este es el óvulo neural de la hipófisis, este es el infundíbulo o tallo, y esta es la parte más grande que se inserta aquí, que vamos a ver dónde. La parte más grande, más ancha, se llama eminencia media. Eminencia media. Y eso forma la neurohipófisis. La neurohipófisis. La eminencia media, el tallo infundibular y el óvulo neural de la hipófisis forman la neurohipófisis. Entonces aquí se continúa aquí con una lámina de sustancia de gris que se llama tuber cinerium. Y finalmente están los cuerpos mamilares. Eso es el hipotálamo. Quiasma óptico, infundíbulo, tuber cinerium y cuerpos mamilares. Aquí en el tallo de la hipófisis, una parte queda libre, ¿no? El tallo de la hipófisis se adhiere con la comisura posterior y por otra parte el tuber cinerium. Pero
las estructuras que se hallan en la región supraóptica. Supraóptica. Esta es la supraóptica. Ahora vamos a la tuberal. El núcleo hipotalámico ventromedial y el núcleo hipotalámico dorso medial. Y aparte las células del área hipotalámica dorsal. Esas partes corresponden a la región tuberal, el núcleo hipotalámico ventromedial, el núcleo hipotalámico dorsomedial y el área hipotalámica dorsal. Y finalmente tenemos la región mamilar. Aquí se encuentra el núcleo mamilar medial, el núcleo mamilar lateral, el núcleo intercalado y finalmente la célula del área hipotalámica posterior. Eso en cuanto a estructura del hipotálamo. Los fascículos más importantes aferentes son el fascículo medial del cerebro anterior. Fascículo medial del cerebro anterior. ¿Qué une? Las áreas ventromediales de la corteza olfatoria, áreas ventromediales de la corteza olfatoria, con las áreas preópticas e hipotalámicas. Con las áreas preópticas e hipotalámicas. El otro importante, lo conocemos, es el fornix, que une el hipocampo con los núcleos mamilares lateral y medial. Hipocampo. Después tenemos el válido hipotalámico, que une el globo válido con el núcleo mamilar lateral. Con el núcleo mamilar lateral. Después tenemos las vórtico hipotalámicas, las tálamo hipotalámicas, el pedúnculo mamilar, que se origina en fibras que vienen desde el tronco cerebral y finalmente la estría terminal. ¿Sí se cuenta la estría terminal, no? La estría terminal. ¿Verdad? La vena terminal. En el surco ampliado. Esta es la estría terminal que se origina en el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, aquí tenemos el óvulo temporal, aquí tenemos el asta temporal, aquí se encuentra el núcleo amigdalino. Entonces son fibras que van desde el núcleo amigdalino hacia el hipotálamo.